El libro de Daniel empieza con una situación complicada. Empieza con una situación dolorosa. El libro de Daniel empieza con una tragedia familiar. Empieza en un momento terrible. Empieza en un momento muy complicado para el reino de Judá. En ese reino de Judá hay hombres buenos, pero también hay hombres malos. Hay familias buscadoras del Señor, pero también hay líderes que se han olvidado de buscar al Señor. Y el libro de Daniel empieza en una situación muy dolorosa para muchas familias. Es un libro que empieza con presión, con guerra, con muerte, con separación. Es un libro que muestra muchísimas cosas que posiblemente nosotros hemos vivido en momentos determinados. Es un libro que empieza con rupturas de familias, con separación de amigos. Es un libro que empieza en un momento de crisis. El libro de Daniel se escribe alrededor del siglo VI antes de Cristo. Y te quiero poner en entorno para que puedas entender qué está pasando en el mundo cuando se está empezando a escribir esta historia. Quiero que entiendas realmente qué está pasando en ese momento, porque a veces creemos que las historias bíblicas están fuera de lo que está pasando completamente en el mundo, y no es así. ¿Sabe que la construcción de la Acrópolis en Grecia está pasando en ese momento? Mire, este es el Acrópolis, y en ese momento, cuando se está empezando a escribir el libro de Daniel, en parte de Europa se estaba construyendo ese edificio. Pero no solamente en parte de Europa estaba pasando algo. En el lindo México, ¿hay mexicanos en este lugar? Dije el lindo México y se estaban quedando callados, se demoraron. Voy a volver a decir, estaba aquí. En el lindo México estaba pasando algo muy interesante. En esa tierra estaba empezando a florecer una de las civilizaciones más fuertes que habrían existido en el mundo, que era la civilización maya. En ese mismo momento en que el libro de Daniel o la historia de Daniel se estaba escribiendo, en esos mismos momentos eso pasaba en América Latina. En la parte de Asia, hacia el lado este de Asia, también estaba pasando algo muy interesante. Habían dos hombres que estaban casi viviendo en esa misma época. Eran ni más ni menos estos dos caballeros que están aquí. ¿Quiénes son? Confucio y Buda. En el mismo tiempo estaba pasando. Y en la pequeña Jerusalén se vivía una tragedia impresionante. El arte griego empezaba a florecer de una manera muy fuerte. Y aquí tenemos imágenes de cómo ese arte griego se estaba formando y estaba creciendo en ese momento. Siglo VI antes de Cristo. Y allí en Jerusalén, un reino llamado Judá estaba siendo sitiado, completamente sitiado. El reino no tenía cómo ganarle a nadie. Estaba en completa desventaja. Y te quiero llevar al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, para poder empezar una historia tremenda que, si tú la estudias con profundidad de corazón, hará algo extraordinario en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de cada uno que decidamos leerla. Y dice así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá. Diga conmigo, Joacim. Diga lo que es importante, Joacim.
de Judá. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y lo sitió. Diga conmigo, Nabucodonosor. No. De verdad, Nabucodonosor. Si usted supiera cómo se escucha eso. ¿Quién era el rey Joacín? El rey Joacín era el rey del reino de Judá. Recuerde algo, hubo 3 grandes reyes muy conocidos en el reino de Israel: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Después del rey Salomón, el reinado de Israel se divide en 2 reinos: el reino del norte y el reino del sur. En estos 2 reinos hay 2 reyes. Nosotros estamos hablando hoy del rey Joacín. ¿Qué pasó con el rey Joacín? El rey Joacín habitaba en Jerusalén. Era el rey que controlaba ese reino del sur. Y pasa algo muy interesante allí, y es que ese rey tenía un defecto. Era un rey que no adoraba a Dios, que no promovía que Dios fuera el rey de la nación de Dios. Entonces la nación empieza a vivir circunstancias muy complicadas. Pasó algo con ese rey. Ese rey no fue nombrado directamente por Dios, como Dios nombraba los reyes en Israel. Este rey Joacín fue nombrado ni más ni menos que por Faraón. Y usted dice, ¿qué tiene que ver Faraón con Jerusalén y con Babilonia y con Nabucodonosor? Faraón había tomado posesión de Jerusalén antes, y al tomar posesión de Jerusalén antes, mató a su hermano, y Faraón puso a Joacín como rey de Judea. ¿Qué pasa aquí? Ya había algo mal. El Dios que había puesto sobre esa nación, el rey que había puesto sobre esa nación, no era alguien asignado por Dios. La nación no hacía lo que Dios quería, y empieza una historia terrible con un momento terrible. Y te quiero llevar al versículo 2, y escuche lo que dice: el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en él tesoros del templo de sus dioses. Aquí hay algo que pareciera que no se entendiera, porque dice: el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. ¿Quién era el rey de Judá? ¿Quién era el rey de Judá? Joacín. ¿Quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey más poderoso de esa parte del mundo en ese momento. Era ni más ni menos que el imperio babilónico. ¿Y qué permitió el Señor? Que un idólatra rey llamado Nabucodonosor tomara posesión del reino de Judá. La pregunta sería: ¿por qué Dios permitió esto? Si tú lees el texto, dice: pero si el pueblo de Dios es Judá, ¿por qué el Señor permitió esto? Y aquí empieza esta historia. Cuando no estamos caminando correctamente ante los ojos del Señor, el Señor va a permitir que cualquier líder idólatra nos pueda corregir. En otras palabras, el Señor permitirá que algunas personas que no son de bendición afecten nuestra vida cuando yo decido no caminar con Él. Te lo explico todavía más claro. Cuando llega la aflicción y el problema, como estaba llegando a este pueblo, la aflicción se convierte en un grito de Dios para que nosotros pongamos los ojos en Él. Te lo traigo al contexto actual.
Hoy, y te lo quiero decir con mucho dolor, pero con mucha seguridad, el enemigo está sitiando, el Nabucodonosor del siglo XXI está sitiando tu casa, está sitiando tu hogar, está mirando qué tan débil está mirando quién está gobernando allí. ¿Y sabes por qué? Porque el Nabucodonosor del siglo XXI quiere tomar posesión para tomar lo que está ahí y llevárselo a su reino. El príncipe de este siglo, que la palabra dice que es Satanás, está rondeando alrededor de los que confiamos en el Señor, porque quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Y es interesante cómo el Señor permite que esto pase. Y es tan claro porque el versículo dice: el Señor permitió que Joacim cayera. ¿Por qué permitió que Joacim cayera? Porque necesitaba disciplinar a su pueblo. Déjeme decirle algo. Usted, estoy seguro que es un buen padre. Y usted, como buen padre, disciplina a sus hijos. En algún momento determinado usted ha disciplinado a sus hijos. Cuando usted disciplina a sus hijos, los está formando. Cuando usted disciplina a sus hijos, les está diciendo: pongan atención. Y lo que estaba pasando en esta historia es que el Señor, al permitir que otro rey viniera y entrara al reino de Judá, estaba permitiendo o estaba disciplinando a sus hijos usando una persona cualquiera. Y con mucho dolor, este pueblo empieza a vivir en la adversidad. Ahora, hay una enseñanza muy poderosa aquí, y es que nosotros tenemos que recordar algo que es clave y que nos va a pasar en nuestra vida. Y es el primer elemento que quiero compartir contigo hoy. Reconocer que la adversidad puede visitar mi vida en cualquier momento. Reconocer que la adversidad puede visitar mi vida en cualquier momento. La vida de Daniel era una vida tranquila, era una vida buena. Daniel era un buen chico. Daniel se cree que estaba alrededor de los 14 a los 17 años, pero tenía unos valores muy fuertes en su vida. Y si tenía unos valores muy fuertes en su vida, era que su familia los había puesto en él. Pero a pesar de él tener esos valores y tener un buen comportamiento, estaba viviendo una adversidad. ¿Por qué vienen las adversidades? ¿Por qué vienen las luchas? Muchas veces ustedes se preguntan: ¿y por qué me está pasando esto? Muchas veces algunas personas vienen a mí y me dicen: pastor, ¿por qué estoy viviendo esta situación tan dolorosa? ¿Sabes? Las adversidades llegan a la vida porque tú y yo vivimos en un mundo caído. Y cuando el pecado entró al mundo, el sufrimiento vino pegado de él. Cuando el pecado entra al mundo, el sufrimiento vino pegado de él. Por eso vamos a tener aflicciones, como dice el Señor. Pero también el Señor dice: confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Daniel empieza a tener un momento difícil, un momento de crisis, un rompimiento de su ambiente donde está. Empieza a vivir consecuencias del mundo caído. Ahora, ¿por qué también llegan las adversidades de nuestra vida? Porque tú y yo tomamos decisiones equivocadas. Y esas decisiones nos traen ¿qué? Consecuencias. Te lo explico de esta manera: se sale de nosotros nuestra vieja naturaleza. Eso se sale de nosotros. ¿Cuál es la vieja naturaleza? No tiene que ver nada con la dama que está a su lado. La vieja naturaleza, la vieja naturaleza, lo que tiene que ver, digámosle la antigua naturaleza para que nadie confunda. La antigua naturaleza era lo que usted cree antes de recibir a Jesús. ¿Lo comprende? Esa es la vieja naturaleza. La antigua naturaleza era lo que usted era. Pero muchas veces el enemigo quiere trabajar con nosotros para recordarnos quién éramos antes de nuestra nueva identidad en Cristo. Y nos quiere volver a esos terrenos completamente antiguos que ya no son terrenos para los hijos de Dios. Y eso se sale de nosotros. ¿Le ha pasado? Uy, una hermana por acá le pasó nomás. Nos ha pasado a nosotros dos.
Esta iglesia es como extraña. Al único que se le ha salido la vieja naturaleza es al pastor y a la hermana que está por aquí. Es cuando se sale algo de ti que no tiene que salirse. Te lo explico de esta manera. Cuando últimas veces que había ido a Colombia, no volví a manejar. Siempre había alguien que me llevara. Y yo me dejaba llevar. Increíble. Y en cada viaje alguien me esperaba, alguien me llevaba. Me atendían demasiado bien. Pero llegó el momento que estaba en la casa de mi hermana y no había nadie que me llevara. Y ella me dice: toma un carro de los que está ahí. Y yo recuerdo que vi las llaves, vi el carro y dijo: hace unos 10, 12 años no manejo aquí, pero pues toca irse. Y recuerdo que salí en el carro, tomé el carro, me fui en el carro, iba, le daba el paso a todo el mundo: siga, siga. Saludaba: bien pueda, siga, dele. Cuando me di cuenta iba a perder la cita médica que tenía. Y nadie me daba el paso a mí. Y de pronto se me sale el viejo hombre. Y empiezo a recordar cómo manejaba yo. Y Padre Celestial, por favor, muévanse que aquí voy yo, y quítese que me lo llevo. Eso fue así, mire, rapidito se salió esa vieja antigua naturaleza de manejar y ábranse que aquí voy. ¿Qué pasó? Volvió algo que había cambiado en mi vida. ¿Sabes? El enemigo va a querer buscar en nosotros esa vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza nos lleva a diferentes situaciones, complicaciones, problemas que nosotros no buscamos. Pero también estos problemas llegan. ¿Saben por qué? Llegan porque hay constante ataque del enemigo. Hay un mundo completamente satánico detrás que está allí. Hay toda una fuerza espiritual de no bendición que quiere atacar nuestra vida, y también van a llegar diferentes situaciones complicadas. Entonces, ¿qué tengo que aprender yo de este primer caso del libro de Daniel? Empieza con una tragedia, y yo quiero que tú recuerdes el día de hoy con todo tu corazón de que van a aparecer diferentes situaciones en tu vida, pero no quiere decir que tu vida ha terminado. Y quiero que lo guardes en tu corazón, porque la vida de Daniel empieza con una tragedia, con una invasión, donde hay muerte, donde hay ruptura, donde hay separación de familia, donde hay situaciones muy, muy complicadas. Ahora, el Señor utiliza esta situación para disciplinar a su pueblo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12:10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Quiere decir, el Señor nos disciplina para que nosotros caigamos en cuenta, y nos permite que pase eso para que caigamos en cuenta que lo necesitamos completamente a Él. Cuando dejas que Dios dirija tu vida, las adversidades nunca te dejarán en el mismo lugar donde te hallaron. ¿Qué significa eso? Que cuando te encuentras una adversidad, pero tú y yo estamos en las manos del Todopoderoso, el Señor nos sacará más fortalecidos, de mejor forma, que esa adversidad, lucha y problema que hemos tenido. Por eso, si estás viviendo esa adversidad ahora, recuerda, estamos en un mundo caído. Posiblemente fue por tu culpa, posiblemente fue por la culpa de otro, posiblemente fue un ataque de Satanás. Pero ¿sabes qué pasó con Daniel en toda la historia? Empezó con una adversidad, pero se mantuvo firme, limpio y seguro en quién era su Dios. Hay un segundo elemento que te quiero dejar hoy, y ese segundo elemento que podemos extraer de la Escritura es saber que las presiones que voy a vivir van a querer cambiar mi identidad. Te van a querer cambiar. Te van a querer cambiar completamente tu identidad. Mira lo que dice el capítulo 3. Además,
el rey ordenó a Espenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Qué les pidió? Dice, además el rey, ¿quién? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, les dijo, no se vayan solos, llévense con ustedes algunas personas que pertenezcan a la realeza, busquen gente que valga la pena y llévenselo. Y miren lo que pasa más adelante, versículo 4. Tenía todo un perfil de cómo los quería. Escuche, debían ser jóvenes opuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debías enseñarles la lengua y la lectura de los babilonios. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Dijo, búsquese los que estén bien bonitos, de aquí se hubieran llevado a muchos. Digan amén, créalo en el nombre de Jesús. Aunque no, usted se ve al espejo y no parece, créalo, declárelo. Las cosas que no son como las que son. Dice, mire, entonces ¿qué pasa? Dice, busque que sean opuestos, que sean inteligentes, que sean sabios, tráigalos. Y después les dice, y adoctrínelos. Enséñeles la literatura, nuestra literatura, enséñeles nuestra lengua, cámbieles la identidad. ¿Y sabe qué quiere hacer el mundo hoy? Quiere sitiar tu casa, quiere sitiar tu familia, quiere generar dolor, quiere generar caos, quiere sacarte de donde estás y llevarte afuera y ponerte una identidad diferente a lo que tú eres llamado, porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? La escritura dice, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si yo lo tengo así claro, yo necesito guardar eso completamente en mi corazón. ¿Quiénes estaban entre los jóvenes? Entre los jóvenes, dice así, versículo 6 dice, y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. 3 años de entrenamiento. Y miren lo interesante, el rey les puso grandes tentaciones. ¿Qué les puso? Comida, les puso alimento, les puso lo mejor, los puso a vivir en la clase alta de Babilonia. Se los llevaron a Babilonia. Y yo quiero que usted mire un poquito el mapa aquí para que se dé cuenta exactamente cuál fue ese viaje, que en línea recta eran como unas 500 millas, unos 700, 800 kilómetros. Aquí está el mapa, dice, y sale de Jerusalén y llegan a Babilonia en línea recta. El pobre Daniel y sus amigos tuvo que caminar alrededor de 500, 600 millas. Si hubiera sido en línea recta, se cree que fue unas 1200 kilómetros que tuvieron que caminar para estar allí. Y dice que los sacaron de Jerusalén, rompieron sus relaciones de familia, se llevaron el 25% del pueblo y los llevaron a Babilonia y los sentaron allí, los sentaron en la mesa del rey, le ofrecieron grandes cosas porque querían cambiar la identidad de ellos. Aquí está la lección para usted. El mundo nos está ofreciendo cualquier cantidad de cosas y quiere conquistar completamente nuestra identidad. Y yo le quiero recordar a usted que usted es hijo del Todopoderoso. Usted es hijo de Cristo Jesús. Usted tiene que recordar constantemente que Él es su Rey y su Señor. Y si yo no lo estoy recordando, fácilmente puedo terminar en el equipo que no soy. Yo trabajo con 2 argentinos, uno a cada lado. Yo no sé el Señor por qué hizo eso. Y estoy recordando eso porque en estos días me encontré una hermana argentina en el liderazgo y me dice, pastor, ¿usted por qué nos ataca tanto desde el púlpito? Y a mí me dio tanta pena y yo le dije, es que usted no sabe cómo me atacan a mí allá en mi oficina. Y la única manera de poderme respirar es cuando estoy acá, ¿no? Y los amo con todo mi corazón. Pues yo soy colombiano.
¿Me comprende? Y el pastor Bauduco se compró una camiseta de Colombia para querer hacerme sentir bien muchas veces. Y se la pone. Y se pone la camiseta de Colombia y yo digo, ¿y este? Y él siempre pensando en los detalles se pone. Pero yo sé que esa no es su identidad. ¿Sabe por qué se la pone? Para que yo me sienta contento. Para que yo me sienta importante. Pero ¿sabe cuál es su identidad? Puro argentino. Mírenle la cara. Suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda, tú eres hijo del Señor. Por mucho ataque que tú tengas, por mucho ataque que el enemigo quiera hacer, recuérdale constantemente, soy hijo de Cristo Jesús. Él me hizo nuevo. Recuérdate a ti esto para que no salgamos de donde estamos. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Papá Dios disciplinó a ese pueblo. Y había un grupito de jóvenes con una convicción completa de quiénes eran en Cristo Jesús. Y vamos a ver a través de la historia, en esa región de Babilonia, estos chicos secuestrados, 70 años de vida. El libro tiene dos separaciones interesantes. Primero que todo, el libro nos narra los 70 años del cautiverio del 25% de la población del reino de Judá. 70 años de cautiverio. Y después nos narra la profecía eclesiológica acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a estar caminando en la primera parte, entendiendo cómo el Señor nos puede formar a ti y a mí para tener una fe inquebrantable que absolutamente nadie pueda quebrar. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá. Ellos fueron raptados y a los cuales el oficial en jefe les cambió los nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, yo quiero que usted note la diferencia del significado de los nombres. En el pueblo judío en ese tiempo el significado del nombre tenía muchísimo valor para su vida. Y acá tengo una relación de los nombres con su significado. Daniel, para el pueblo judío, para el pueblo de Dios era Dios es mi juez. Pero le cambiaron el nombre por Beltasazar, el príncipe de Bel. Mira el siguiente. Ananías, amado del Señor. Qué nombre más hermoso. Sadrach, iluminado por el Dios del sol. No, yo quiero estar iluminado por mi Padre Celestial. Mira el siguiente. Misael, ¿quién es como Dios? Le cambiaron su nombre por Mesac. ¿Quién es como Venus? En Venus yo creo que hace un frío ni el impresionante. Eso Venus está lejísimo. ¿Ah? O el dios Venus. Mira lo que sigue. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y se lo cambiaron por Abed-Nego, un siervo de Nego. Nadie puede cambiar nuestra identidad, porque nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Cuidemos esa identidad, cuidémosla, porque el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Y hay un tercer elemento. Pase lo que pase, mi confianza debe estar solo pegada a Dios, ligada solo a Dios, puesta solo en Dios. Pase lo que pase. La historia que vamos a estudiar es de un joven que se pegó del Señor en un momento de crisis, que lo sacaron de su entorno y siguió reconociendo que era su Dios, que tuvo desafíos de muerte y a pesar de eso nunca renunció a su fe.
La vida de Daniel fue una vida en la cual mantuvo su identidad como hijo del Señor a pesar de todos los ofrecimientos que llegaron a su mesa. ¿Cómo hizo? Reconoció al Señor, lo reconoció, confió en el Señor con todo su corazón, no se apoyó en su propia inteligencia, porque la propia inteligencia lo lleva a qué es lo mejor que él pueda ver. Lo que realmente hizo Daniel fue lo que Salomón dijo en el capítulo 3 del libro de Proverbios, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. De pronto tú hoy estás viviendo una adversidad con mucho dolor como la estaba viviendo Daniel en ese momento. ¿Sabes qué lo mantuvo? Este texto. Esa fue la vida. Esa fue la vida. Reconócelo en todos tus caminos. Y el versículo después dice: y Él enderezará sus veredas. Quiere decir, el Señor te sacará de allí y te sacará mejor de cómo entraste. No quiero decir de que vengan los problemas para ti, pero quiero ser honesto contigo, de que tú y yo vamos a tener adversidades que van a ser muy dolorosas en nuestra vida. Pero si nos mantenemos firmes con el Señor y aprendemos de su palabra cómo hacerlo, vamos a poder cantar victoria cuando los momentos más complicados de nuestra vida visiten nuestra vida. José y Daniel tienen vidas muy paralelas y similares. La vida de José fue raptado de su lugar y enviado a Egipto, y el Señor lo bendijo. Daniel fue raptado de su lugar, mandado a Babilonia, y el Señor lo bendijo. Y mire lo que dijo José cuando sus hermanos volvieron donde él. Sus hermanos le habían entregado, le habían hecho el mal, y José reconoce a sus hermanos y después les dice esto: es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Sabes? Hay muchos males que están llegando a su vida, pero yo te quiero recordar que el Señor va a utilizar esos males para bien y va a convertir ese mal en bien para hacer cosas que nosotros no podemos imaginar todavía. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que entregar mi vida completamente al Señor. ¿Te quieres poner sobre tus pies, por favor? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.